Hey, ¿qué tal amigos de la Poké Guarida? El día de hoy nos van a acompañar en el primer episodio de toda la historia del laboratorio del Profesor Oak, en donde vamos a tratar de descubrir datos curiosos sobre la franquicia que a todos nos encanta. El día de hoy nos van a acompañar en un episodio muy especial porque vamos a platicar sobre cualquier cosa que veamos que sea vintage del TCG o tal vez incluso hasta antes y datos curiosos que te pueden interesar para hacer de tu colección un poco más profesoresca. Así que acompáñanos en este episodio de la Poké Guarida. ¡Comenzamos! Ya siento la pokémonosidad, Mariana. Justamente el día de hoy nos vinimos a la meca del coleccionismo, amigos, porque el día de hoy queremos comenzar, pues no necesariamente por el tema de los precios, sino por el tema de la rareza, y creemos que un buen sitio para encontrar cosas raras, viejitas y deliciositas puede ser tal vez aquí en Radio Kaikan, que es un edificio muy popular. Quienes han estado por acá en Japón lo conocerán y quienes no están a punto de hacerlo. Así que acompáñanos adentro a descubrir qué misterios nos aguardan, qué pokémisterios nos aguardan. Amigos, llegamos ya a la primera tienda, a nuestro primer lugar del delito, y nos encontramos una vitrinita muy bonita. Esta tienda nos gusta mucho, es un poco cara, pero pues es muy museística. Y es que, como pueden ver, nos encontramos con dos cartitas, un Vaporeon y un Gyarados de la serie de Bandai del 96. Esa serie es realmente un regalo porque es como que salió así como el primer experimento de los juegos para poder entrar en otros medios jugables. Esas cartas son solo coleccionables, pero en la parte trasera traen muchas estadísticas de en qué juego puedes conseguir el Pokémon, algunos datos de la entrada del Pokédex, también si evolucionan por intercambio, en qué versión se pueden encontrar, ¿no? Es como que esa expresión de somos un juego, pero mira, ¿no? Aquí es coleccionable por aquí, coleccionable por allá. Esa serie me gusta mucho porque se la echó el señor Ken Sugimori, uno de los primeros ilustradores, todita, él solo. Y la parte que me gusta más, que se me hace muy tierna, ¿no? Como muy graciosa, es que las más raras, que son las solo, son stickers. Entonces los niños pues las despegaban, las volvían a pegar, o las despegaban y las pegaban en otro lado, y encontrarlas ahora en buen estado o sin que se hayan desfasado porque la despegaron y la pegaron, es bastante difícil, ¿eh? Como pueden ver, estas cartas vienen en dos colores, en rojo y en verde, no hay azul. Pues la razón es que directamente aquí en Japón solo salieron el verde y el rojo en la primera etapa. Ya después salió el azul también, pero como solo salió el rojo y el verde de este lado del mundo, pues solo salieron en esos dos colores, ¿no? Pero están todos los Pokémones. Los primeros 151 sí están. En verde y en rojo. En verde y en rojo. O sea, si quieres coleccionar todo ese set, tienes por lo menos que echarte 302 cartas. También están los Pokédex, que son los coleccionables. Y pues sí es... Digamos que es una colección cara. Porque sí son muchas cartas, ¿no? Más que nada. Miren nada más lo que nos encontramos ahorita, amigos. En pantalla están viendo una carta que cuesta 548,000 yenes. La verdad es que se me hace que no está tan cara para lo que es. Se trata de una carta bien interesante porque fue dada en un torneo, como parte de los trofeos que se daban, como un promocional más que nada, ¿no? Pero hay una edición que se regaló, si no me recuerdo, como parte de las Expansion Pack. Aquí te está apareciendo exactamente de qué liberación fue. El caso es que la que se regaló y la que se regaló como promocional del torneo son muy similares. La única diferencia es que la R que está en la parte baja es blanca. Esa es la rara, ¿no? Así que si un día estás en una cajita y te encuentras una que tiene la R blanca, sí, llévatela porque pues ya ves cuánto vale. Esta está en PCA 8, en 548,000. La que es de la R roja debe estar como en 300 yenes. 1000 yenes a lo mucho, ¿no? Así muy cara. ¿Qué encontraste? Oye, una rareza, ¿eh? No sé si sabían, amigos, pero en Japón, obviamente, el juego se imprime en japonés. Y en ciertas épocas querían como que compartir cómo iba avanzando Pokémon en el mundo. Y una de esas sacaron una revista que creo que se llama como Korokoro Gota, si no me recuerdo, está apareciendo en pantalla. Y ahí como regalo venía un Pikachu impreso en francés. Y aquí está, míralo. Pero salió en Japón. Salió en Japón, o sea, se imprimió aquí y salió aquí, pero está en francés. Y está en 14,800, ¿eh? Ah, no está en tan mal precio. Esa me la regaló Mariana, creo que fue Navidad, ¿no? De tu cumpleaños. ¿De mi cumpleaños? No, evidentemente ese precio ha subido mucho, se ha ido inflando poco a poco, pero es bien interesante. Y junto alcanzan a ver una que está en inglés. Esa también se imprimió en esa misma revista. Y es realmente pues un poco complicado encontrarla porque si encuentras una que está en inglés, seguramente es de las que vienen los gringos a veces a vender acá, ¿no? Órale. Sí, regalitos, que ofrece esta vitrina. Pero la que tiene el fondo verde, que esa se imprimió aquí. Sí, también. ¿Y cómo se diferencia la que tiene el fondo verde Ah, japonesa oye.
de la que vienen a vender de los Estados Unidos? Buena pregunta, ¿eh? La estrellita que está haciendo en pantalla es, en vez de tener el fondo blanco, tiene como un tono grisáceo y amarilloso, ¿no? Como que tirando hacia gris amarillento. Entonces, si encuentras una que tiene una estrella gris amarillenta, esa es una carta que se imprimió en Japón a pesar de estar en otro idioma. Qué gran pregunta, ¿eh? Ahí los datos curiosos, oigan. La curiosidad del laboratorio del profesor. ¿Y por acá qué encontraste, eh? Pues me agarras acá nada más en el morbo. No, pues fíjate que encontré una carta que se me hace que está en buen precio. Es una carta de la Liberación Web. Y esa liberación, amigos, también es bien interesante porque es de las primeras cartas que se regalaron en internet. Se vendieron así como parte de compra algo en el Pokémon Center y te la mandamos, ¿no? Y no es tan fácil de ver, ¿eh? Porque esta liberación solo salió aquí en Japón. El distintivo es que traen ahí en la parte baja a la izquierda la palabra web, justamente porque se vendían en internet. Pero en 2,900 se me hace que está en muy buen precio. ¿Y brilla? No, esta no brilla. Es el Warui Fooding. Pero esa colección no es tan fácil de conseguir, ¿no? Ya estoy a punto de cometer el pecado y no he empezado el video. Oye, ahorita estaba pensando que no sé realmente qué consideren ustedes vintage, porque creo que muchos de ustedes puede ser que estén empezando a coleccionar y son pues jóvenes o ya no de los 90s, ¿no? De los 2000. Pero a mí en lo personal vintage me suena como a 2001 para atrás. Pero probablemente algunos de ustedes, algunas colecciones como las que estoy viendo por acá, que son colecciones de Tag Team, por ejemplo, les pueden parecer vintage. Se me hace a mí la curiosidad, no sé, se me hace que esas todavía no son tan viejas como para llamarlas vintage, pero se me hace que son interesantes los precios que manejan, ¿no? Una cajita de esas en 138,000 se me hace que está bastante interesante. No porque esté barata, sino porque más bien al contrario, se me hace que está muy cara. Estamos subiendo a otra tienda, en este como micro elevador. Aunque no parezca, así está bien chiquito, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Esta tienda la verdad es que me gusta mucho, amigos, porque luego nos encontramos con esta clase de joyitas. Me gustaría comenzar con el Gengar que están viendo ahorita en pantalla, que es la primera carta que nos presentan. 500,000 yenes y la condición es C. A es lo mejor, luego está B, luego C, luego D y luego E, ¿no? O sea, así como que va empeorando. Y en este caso tenemos una condición C, que significa que algo le vieron cuando la compraron y que no está así como de que pura bonita, así de nuevecita de paquete. Esa tarjeta es bien interesante porque es una tarjeta que no se distribuyó así nada más de que sobre o así. Para tú obtener esa tarjeta tenías que mandar una carta de Hunter, así como la preevolución, a los cuarteles de Pokémon y de regreso te regresaban esa carta como que ya evolucionó, ¿no? Es una historia bien interesante, ya estaremos platicando de esa serie, hay varias cartas de esa liberación, pero ahorita la están vendiendo en la condición C en 500,000 y en condición D, que es una peor, la están vendiendo en 300,000 yenes. Me impresiona mucho esta carta en particular, porque es una carta muy popular, pero hace poco estaba como en 60,000 más o menos. 4 meses atrás, 5 meses atrás, y el día de hoy, de pronto, ¡puf! Más de 5 veces el precio, ¿no? Es muy impresionante. Otras cositas que la verdad me robaron la vista es... Bueno, el Pikachu nos lo vamos a saltar porque tenemos reservado una región para el Pikachu. Como Mariana colecciona solo Pikachus, tenemos reservado una serie para eso. Pero este Charizard, yo sé que mucha gente dice que Charizard está sobrevalorado, pero este en particular es muy especial. Pueden ver que cuesta casi 1,000,000 de yenes. Está en condición D, o sea, tampoco está en muy buena condición, pero es rarito, porque no tiene punto. Antes de que saliera el juego de cartas como tal, sacaron como un pre-release que salían en unas cajitas y ahí dentro las cartas no tenían punto, pero eso se considera que es un error, porque la rareza siempre tenía que venir. Esa, solo por no tener ese punto, la podemos ver ahorita en 900,000 yenes. Si trajera su puntito, es una carta, ¿cuánto? Como de... De hecho, creo que acá hay una. De esa está en 35 en condición C. Y esta está en 55. Me imagino que será solo una, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues sí hay mucha diferencia en que traiga y no traiga el dichoso puntito, ¿no? No sé, ya para acabarla, sí, les prometo que esta vitrina se acaba con este comentario, que hay muchos tesoritos. Tenemos ahí estas dos de la colección de e-reader de McDonald's. Es una de esas series, amigos, que yo creo que McDonald's se lució, porque era una serie como de un minijuego que ellos mismos inventaron, pero tenían un mat especial para jugar con esas cartas, tenían una versión diminuta, le llamaban el minigame de McDonald's,
Y estas yo creo que son probablemente de las cartas más costosas que hay de Squirtle, sin duda, de Zenigame le dicen por acá en Japón. Y de Charmander puede ser que sea una de esas pues, raritas. No es de las más caras probablemente, pero son difíciles de encontrar. Qué bonito se siente estar enfrente de estas cosas, ¿no? Ve nada más, amigos. Abajo tenemos algo, rápidamente un comentario de los juegos, ¿eh? Qué bonito. Pero vean el precio, 25,000 y ahí con su dañito. Quiero que sepan que estos juegos, sí, la verdad es que estos están muy inflados. Y si se van un poquito afuera de Tokio, los pueden encontrar como en, los vimos hace poco como en 8, ¿no? 8 o 9 mil yenes. 10, a veces. Más o menos, sí. Aquí sí se me hace que están muy inflados. Aquí también tienen su versión azul, que está más bonita, ¿ya viste? La versión azul es una característica bien interesante porque hay dos versiones, amigos. Ustedes pueden encontrar una que no trae código de barras en la parte trasera y esa se distribuyó como un premio de Coro Coro. Pero la versión que sí trae código de barras se vendió al público en general y es más rara. Entonces, si un día encuentran una versión azul con código de barras en buen precio, esa es una compra rarita garantizada. Estoy muy feliz, Mariana. Es mi niño interior hablando los datos curiosos que hemos sacado el día de hoy. Amigos, Pokémon Vintage no solamente son cartas. Pokémon en esa época sacó muchas cosas. Como que exploró muchos mundos de juegos. Este es uno de esos, pues, cositas interesantes que sacó en su momento. Les llaman... ¿Cómo se llaman estos? Ya no me acuerdo. Estos se llaman los Puracoro, que es un intento que tuvieron de sacar un juego de dados coleccionables. Aquí pueden ver que está el como set de evolución de Blastoise. Bien interesante porque aquí nos sacan el contenido. Ahí pueden ver los daditos. Ahí está el Squirtle, que es azul shiny. Tenemos el Wartortle y tenemos el Blastoise también. Traían este kit como de jeringas que eran para lanzarlos. Tenían aquí algunos, estos dados servían para hacer ataques como random, ¿no? Así como que tirabas los dados y decidías qué ataque ibas a hacer. La verdad es que son de esas cositas que hace poco también estaban bien baratas, ¿verdad? En 1000 yenes. 1000 yenes te las daban así de llévesela y está nueva. Y ahora abierto te lo están dejando caer en 5000 yenes. Pero este es todo un universo, ¿eh? Hay pósters coleccionables, hay arenas de juego de esta cosa, hay packs de expansión de Pokémon bastante raros, del Pikachu surfista hay uno. La verdad es que esto es una curiosidad, que también si la llegan a ver, les recomiendo que la agarren porque se me hace que este es el tipo de juguetito que en el 30 aniversario, ya nos dirán si lo estás viendo después del 30 aniversario, pero se me hace que son el tipo de cosas que de pronto sorprenden incluso a los que saben bastante Pokémon, ¿no? Qué bonito, Mariana. Aquí por infinito, ¿no? Sí. Oigan, y si les está gustando el contenido, por favor déjenle ahí a la campanita, denos su like, suscríbanse al canal para que sigamos con este contenido pokémoníaco. Qué buen mensaje, Mariana. Se me había olvidado hasta ahora. Estaba yo tan emocionado con la cacería. ¿Qué viste? Es que esto es maravilloso. Igual esto es otra de esas cosas, amigos, que les recomiendo agarrar. Estos son raros de conseguir porque es el tipo de cosas que la gente utilizaba para demostrar que habían participado en un torneo. Entonces en la parte trasera podemos ver que tenían la información de envío y tú podías enviar la información de este tipo de, como que ibas a torneos, ibas llenando tus ganadas, tus perdidas, juntando puntos y después te daban como que te lo gradeaban. Entonces hay distintas versiones de y una promoción que es bien rara de ver, Mariana. Hace mucho que no la vemos, ¿verdad? Sí. Esta carta que están viendo aquí del Grand Party se dio en este sistema donde ganabas, cambiabas por uno nuevo, cambiabas y así ibas cambiando, obtenías el raro, lo llenabas y te llevabas la tarjeta de Grand Party, que creo que fue por ahí del 2000 más o menos, ¿no? Pasó un buen que no vemos esa carta. Ya se ha vuelto muy rara. Muy rara. Qué bonito. Así como... Y es que es raro porque un niño no lo hizo, ¿no? Es como que lo dejaron aquí vacío. Bueno, quién sabe si adentro trae sus batallas. Pero se me hacen bien bonitas estas cosas. Te invitamos a que nos dejes en los comentarios qué cosas son nuevas para ti y pues, si te está interesando algo, la verdad es que es bueno saber que hay en la comunidad alguien que le interesa algo que a ti también. Entonces platíquenos un poco en los comentarios cuál es su experiencia, si ustedes andan buscando algún tesorillo que hayamos encontrado por acá y si lo comprarían, si se lo encontraran, ¿no? Porque pues dependiendo del precio, pero hay algunas cosas que sí me han sorprendido bastante para bien. Entonces comentar, por favor. Adentrémonos en este mundo de otacosidad pokémonesca.
nada más lo que nos vamos a encontrar, amigos, aquí en tantas cartas que se ven tan comunes. Esta en particular es una curiosidad curiosa. No sé si alcanzarán a ver cuál es el problema que tiene. Algunos de ustedes seguro sabrán que esa carta fue prohibida, pero ni siquiera fuera de Japón. Esta carta fue, bueno, no prohibida, pero necesitó que la arreglaran porque tiene ahí su indicativo del manji. El manji es un símbolo religioso japonés, pero al parecerse tanto a un popular símbolo alemán, tuvieron que hacerle una versión corregida. Y se me hace que en 1360 esta carta está en muy buen precio, ¿eh? Sí, esta la hemos visto que ha subido mucho, entonces... ¿La agarramos? Si la ven en este precio, la verdad es que sí agárrenla porque va a ser la captura del día. Va a ser la captura del día, oye. Es una de esas cartitas raras de encontrar. Si está en buen estado, nos la llevamos. Oigan, aquí también les tenemos otro dato curioso, y es que cuando ustedes encuentran cartas que ahí no sé si alcancen a ver que en la parte de abajo ahí tiene como un texto en la orilla amarilla, normalmente cuando vean cartas así es porque fueron promocionales de algún tipo, y esta carta en particular salió de una revista que se llama Coro Coro, que para quienes sean fanáticos del manga y del anime, pues igual y se han topado con ella. Es una revista gorda que sale, pues me parece que mensualmente en Japón. La pueden encontrar en las librerías todavía. Hace poquito salió una versión especial, ¿no? La Koro Chao, que salió con esta carta que está apareciendo aquí. Muy, así fue muy especulativa esa carta entre japoneses. Pero como, bueno, la historia de esa carta, nada que ver con vintage, ¿verdad? Pero esa carta se volvió popular porque un youtuber muy famoso sale en la carta, es japonés. Se llama Hikakin. Entonces es la misma revista en una edición mucho más reciente, ¿no? Esto debe ser que del 2000, más o menos. 2001, por ahí, ¿no? Te dejamos el año por aquí. Te dejamos el año por ahí, sí. Y esas cartas también se caracterizan, amigos, porque son glossy. Si las ven al brillo de la luz, reflejan la luz. No son cartas con ese acabado mate que tanto nos gusta. Lo malo es que luego se dañan bien fácil, ¿verdad? Las esas glossy, que son glossy. Sí. Nos encontramos ahorita una curiosidad también aquí, amigos. Observen. Esta carta está por acá. Es bien curiosa. Esa pertenece a una serie que son las Kakucho Shito, las Expansion Sheets. Básicamente eran unas hojas que sacabas de una maquinita de gachapón. Pero esas en particular son bien curiosas porque son decks que te sugerían como las cartas que debías tener para armar un deck en particular. Habían 4, si no mal recuerdo, o 5 por ahí, con versiones diferentes, ¿no? De decks que te sugería Pokémon Company ensamblar. La curiosidad extra que tienen es que la parte de atrás, el back, es distinto. Les estamos dejando una imagen para que lo vean y pues ahí, por si las quieren coleccionar, ¿no? Son poquitas, ¿no? Sí, son poquitas. Y no son tan raras. Todavía. Más tarde. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. Es una situación muy extraña. No pudimos grabar tanto la interacción, ¿no? Porque ahí te piden que no grabes a los trabajadores. Entonces, pues sí, ahí nos tendrán que creer, pero sí la carta estaba bastante dañada. Esto es algo que nos gustaría dejarles a ustedes, amigos, los que son coleccionistas. A veces nos gana es que hace mucho que no la veo y está en muy buen precio. La verdad puede ser algo como para rellenar tu binder, pero si estás buscando calidad, la verdad, aquí esto es algo tal vez muy personal. Yo sí prefiero pagarla un poquito más cara, pero tenerla una sola vez, a tenerla en mal estado y después tener que volverla a conseguir porque está dañada o porque ahí hay algo que no te hace sentir tranquilo en la colección. Entonces mejor invertir la calidad que a cantidad, y eso es un consejo personal que les compartimos desde aquí, desde la Pokeguarida, ¿no? Pero bueno, para resumir, no se armó, pero es una rareza sin ninguna duda, ¿no? Qué bien, Mariana. Oye, pues vaya tesoritos que encontramos el día de hoy, ¿eh? Sí. La verdad es que si yo pudiera así de que dinero de bolsillo con lo que me voy a comprar mi coca, comprarme una de las cartas que vimos hoy, yo que me compraría el Charizard Shohan, el que no tenía punto. Híjole, la verdad es que está El de milloncito, ¿no? Está en 1,000,000 de yenes, que nuevamente les dejamos cuánto es en dólares por aquí. Claro que sí. Si ustedes en algún momento se lo quieren comprar, déjenos en los comentarios, inclusive si vieron algo dentro de las tomas del video, si se nos pasó algo. Pues ya lo tienen, ¿no? Si ya lo tienen. Manden foto, prueba, Exacto. evidencia. Yo no les voy a creer hasta que lo manden. Pero bueno, amigos, de una u otra forma, ese ha sido el video de esta tarde, de este día, de esta noche, dependiendo de cuándo nos estés viendo. Todavía sigue porque tenemos el caramelo raro. El caramelo raro es un pequeño video que dejamos al final de cada uno de nuestros videos para que sigas disfrutando de la Pokemanía desde acá, desde Tokio, hasta tu casita, hasta donde nos estés viendo.
Sí, pues si en algún momento también les interesa saber más de Japón y quieren planear un viaje, los invitamos a que se vayan a dar la vuelta a nuestro otro canal que es Ruta Doble. Por ahí también nos pueden encontrar y pues les estamos mandando un gran abrazo desde la Pokeguarida. Así que todavía no se vayan porque el video continúa. Nos estamos viendo de cualquier forma en el próximo episodio de la Pokeguarida. Adiós. Hasta luego. Amigos, el día de hoy muy importante, han llegado al caramelo y es un caramelo poderoso porque nos vamos a meter aquí. Esta tienda no tiene nada que ver con TCG, es una tienda de curiosidades de videojuegos y vamos a ver si podemos encontrar algo de Pokémon. Promete mucho porque en esta tienda generalmente encontramos cositas un poco tipo museo, es un poco caro, pero pues podemos darnos un, como dice mi abuelita, un taco de ojo, ¿no? Así que acompáñenos. Vean nada más la cosa que nos acabamos de encontrar, amigos. Estamos hablando del Pokémon Stadium, el que nosotros conocimos como el Pokémon Stadium 2, el Kingin, es decir, el oro o plata. La verdad es que es un encuentro no tan raro, pero sí me sorprendió la calidad de este juego. No puedo creerlo, o sea, yo creo que está, si no nuevo, que no creo que esté nuevo porque aquí dice que es usado, pero sí pareciera que es nuevo, ¿no? Ni siquiera tiene, cuando abres estas cajas generalmente les pasa que como decirlo, el foil, ya ven que es como brillosito, ese cuando tú abres la caja se va desgastando y se exhibe el cartoncito, ¿no? Normal, como si fuera una caja de que abres y cierras, se va gastando. Este no tiene pero ni muestra alguna de que haya sido abierto en ningún momento, ¿eh? Estoy muy impresionado. La cosa que no me gusta es que dice que se vende desde stock. Esto generalmente significa que no es la copia que te van a dar. Significa que te van a dar otra copia que tienen ellos guardada en algún lado. Entonces quiero preguntar, vamos a preguntar a ver qué sucede. Podría ser el primer juego que tengo de Nintendo 64 en mi vida. Bueno, no, cuando era niño tenía varios, ¿verdad? Pero de Pokémon. ¿Qué dices? ¿Preguntamos? A ver. Vaya caramelo raro, ¿eh? Vaya rareza de caramelo raro. Vean nada más, amigos, con lo que nos están entregando. Nos dieron una copia así como de que mírelo, téngalo y gócelo. Nada más que tiene aquí sus daños. Nos dicen que es una copia de tienda. Está impresionante. Se me hace. Esta es la copia que estaban exhibiendo. Se me hace que está en mejor estado, amigos. ¿Cómo ves, Mariana? Cometemos la fechoría. Está impresionante. La vamos a llevar. No puedo creer lo que acaba de suceder. Amigos, llevo muy buen rato coleccionando cosas de cartuchos portátiles, lo que es Pokémon rojo, negro, Pokémon rojo, Pokémon azul, Pokémon verde, todos esos están en la colección. Pero esta maravilla es el primer artículo que tenemos de la Nintendo 64. No puedo creer la calidad en la que salió. Observen, por favor, en donde se abre se nota que no ha sido abierto ni una triste vez. Platicando un poquito con el atendiente, me dijo que era una copia de las que se quedaron en tienda. Entonces, directamente esto no ha sido abierto en ningún momento. Estoy impresionado. Lleva, no sé, fácilmente unos 20. Dice que fue del 2000. Lleva 25 años sin que nadie le dé amor, sin que nadie le dé cariño. Y el día de hoy es un día muy especial porque es el inicio de una colección de Nintendo 64. ¿Te lo vas a abrir? No, por supuesto que no. Si quieres jugar el juego, lo jugamos de una copia más sucia, ¿no? Ay, oigan, déjenos en los comentarios qué clase de coleccionistas son ustedes, oigan, si los abren o ¿O qué compran harían, no? otro, ajá, dejan uno nuevecito y compran uno para jugarlo, Ve para nada más. calarlo. O sea, ve la calidad de la caja. Yo no le quiero hacer daño a la caja, es justo por eso porque no quiero abrir. Ve el Gyarados Shiny, Árale. la introducción de los Shiny, el hecho de que podías jugar tus versiones directamente y compartir los Pokémon en el Pokémon Stadium. Se me hace que este es un verdadero obsequio. El hecho de que te dicen que no lo revendas mientras lo estás recomprando. No sé, estoy muy contento. Pero bueno, Mariana, creo que este es el inicio de una muy bella relación con el Nintendo 64. Déjanos en los comentarios, como dice Mariana, ¿tú lo abrirías o lo dejarías cerrado? Tú, Mariana, personalmente, ¿qué harías? Yo probablemente lo deje cerrado un ratito, pero luego me carcomería decir, pues ¿para qué está si no está para jugarlo? Y tal vez después lo abriría. No tengo ni Nintendo 64, entonces no te preocupes, no hay presión.
Pero bueno amigos, ese ha sido el caramelo raro de este video. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Que ojalá nos dejen en los comentarios qué opinan de todo lo que vimos el día de hoy. Hayan aprendido algo nuevo. Y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos en la pócima. Pócima. ¿Entendieron? La pócima. Y nos estamos viendo en la próxima Poke Cacería aquí en la Poke Guarida. Hasta luego. Amigos, en el caramelo raro. Vamos a evolucionar ya de tanto caramelo raro. Observen. Nos encontramos este bad boy, este muchacho malo. Es la verdad una copia que está bastante en buen estado. Sí se le ve que los metalitos no están gastados ni nada, pero lo están vendiendo así sin absolutamente nada, ni siquiera el manual ni nada, en 2508. Entonces sí creo que fue un gangón gangoso ganguístico, maravilloso. Y ya nos estamos llevando la cajita para meterlo a protección. Son sus acrílicos. Estas me gustan mucho porque las venden específicamente para la versión de juego que compraste. Entonces nos llevamos unas del Nintendo 64. La verdad es que sí, el juego estuvo un poquito caro, si lo comparas con otras partes del mercado, pero nunca lo habíamos visto en esa calidad, ni siquiera en museo, Así que, obsequio, nuevecito de paquete nos lo agarramos. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.